Bueno, ahora sí empezó a grabar. Vamos a grabar para que ustedes tengan acceso a esta grabación. Esta grabación la voy a subir en YouTube. Espero no demorarme tanto como la anterior para que sea mucho más corto. ¿Listo? ¿Qué tengo? Bueno, entonces, ya mencionamos obviamente que cuando tengo tercera persona singular, el verbo sufre el cambio. Si no tengo tercera persona singular, el verbo queda igual. ¿Listo? Primera terminación. Tengo terminación es. La regla me dice verbs ended by sh, ch, x or sit, ¿sí? Verbos que terminan o que tienen las terminaciones ss, sh, ch, x o z. ¿Listo? Ustedes se van a preguntar, profe, ¿qué verbos son esos? Los vemos en la parte de acá abajo, ¿sí? De hecho, yo traté de acomodar los verbos en el orden en el cual está establecido la regla, ¿no? SS tenemos 3 verbos, tenemos el verbo discuss, miss y pass, ¿sí? SH tenemos ya aproximadamente 5 verbos, crash, extinguish, finish, punish, push, smash, wash. 6 verbos, ¿sí? Tenemos la terminación CH, catch, scratch, search, stretch, teach, watch. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente 6 verbos. ¿Listo? Para la terminación en X vamos a tener 2 verbos, el verbo fix y el verbo mix. ¿Listo? Ya les voy a decir la traducción de cada uno de ellos. ¿Listo? Para la terminación en vocal O vamos a tener 2 verbos, el verbo go y el verbo you. Ustedes se van a preguntar por qué el verbo you está en color rojo, ¿sí? Porque el verbo you tiene 2 funciones. En modo afirmativo, o bueno, en función de verbo, tiene la connotación del verbo hacer, ¿listo? Pero el verbo you tiene 2 connotaciones, función de verbo principal, ¿sí? Y función de verbo auxiliar. Función de verbo principal lo vamos a interpretar siempre como, como el verbo hacer, ¿listo? Función de verbo auxiliar nos va a ayudar para identificar ahora, que se los voy a explicar, los modos negativos y preguntas, ¿listo? Ahorita se los voy a explicar. Entonces, vamos a tener el verbo discutir, perder o extrañar, pasar, ¿sí? Chocar, extinguir, terminar o finalizar, castigar, empujar, golpear, lavar, atrapar, rayar, buscar, estirar, enseñar, observar o ver, ¿sí? Reparar o arreglar, mezclar, de aquí sale pues la palabra remix, que lo vemos mucho en tipos de música, ¿listo? El verbo go, que es el verbo ir, ¿sí? Y do, que es el verbo hacer. Entonces, estos verbos, si yo por ejemplo voy a decir un sujeto en tercera persona en singular, al final de cada uno de estos verbos voy a agregar la terminación es. Entonces voy a tener discusses, misses, presses, crashes, extinguishes, finishes, punishes, pushes, smashes, washes, catches, scratches, searches, stretches, stitches, watches, fixes, mixes, goes and does. ¿Sí? Entonces con go, ustedes ya lo miraron ahorita en el conjugador, terminación es, suena goes, ¿sí? Es como si tuviéramos G-O-S en la pronunciación, y el verbo do con la terminación es, ¿sí? No va a sonar does como mucha gente lo hace, sino que va a sonar das, ¿sí? Esa es, esa conjugación OS va a sonar como una especie de A, ¿sí? En vez de decir does, va a sonar das. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Solamente cuando tenga tercera persona singular. Si no tengo tercera persona singular, si tengo, por ejemplo, un I, un you, un we, un they, el verbo lo escribo tal cual lo estoy viendo ahí. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Is it clear? ¿Está entendido? Listo, Sí, profe. profe. Bueno. Voy a pasar a la regla de la IES, que es un poquito enredada, pero no es tampoco tan compleja. ¿Alguien está alzando la mano? ¿O va a preguntar algo? ¿Está escribiendo? ¿No? Alguien escribió. Uy, ¿qué pasó con esto? Ángel, sí. ¿Qué pregunta tienes? ¿No? Bueno, creo que aquí nos enredamos un poquito. Bueno, seguimos acá. Vamos a aplicar la terminación IES. ¿Sí? La terminación IES tiene una condición. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Como digo, esas 3 terminaciones que les digo solamente aplica cuando tengo tercera persona singular. De resto, no. ¿Listo? Y ese me dice aquí, verbs ended by Y only if the previous letter to the Y is a consonant. This one is replaced by IS ending. Me dice la regla que
yo voy a aplicar la terminación IS para los verbos que terminan en Y, ¿cierto? Pero nosotros tenemos diferentes verbos que terminan en Y, pero tenemos una condición en particular. La condición en particular es que la letra que sea anterior a la Y sea una consonante, ¿sí? Siempre y cuando el verbo cumpla con esta regla, ¿sí? Que la Y sea precedida por una consonante, ahí sí esa Y la reemplazo por la terminación IS. ¿Listo? Entonces, les pregunto, estos verbitos que tengo aquí, buy, destroy, enjoy, pay, play, pray, and say, ¿les aplicamos la regla a la IS? No, ¿Por qué no? porque no está precedida por una consonante, ¿Qué letra precede a la Y en este caso? una vocal. Una vocal, ¿sí? Entonces, como estos verbos no cumplen con la temática de la Y, al final, cuando yo lo tengo tercera persona y necesito conjugar estos verbos en tercera persona, ¿cierto? Lo único que yo voy a hacer es agregarle una S al final y ya. Entonces va a quedar buys, destroys, enjoys, pays, plays, prays and says, ¿sí? Lo único que agrego es una S. ¿Listo? Si tengo tercera persona, si tengo he, she, it o nombres propios en singular. De resto los dejo igual. ¿Listo? ¿Para qué verbos vamos a aplicar la terminación IS? Miren aquí, tengo el verbo apply. De hecho, sin querer, de manera indirecta, lo tengo aquí ya conjugado. Miren, it applies to, cuando aplica a, ¿cierto? Entonces, it, pronombre neutro. Sabemos que es un pronombre en tercera persona singular. Miren, aquí reemplazo la y, el apply, ¿cierto? Y agrego la terminación IS, applies. Entonces, tengo el verbo apply, bury, carry, copy, cry, fly, study, and try. ¿Qué tienen de carácter? ¿Qué tienen en común estos verbos? Que la letra que precede a esa Y es una consonante, miren, una L en el caso de aplicar, una R en el caso del verbo enterrar, ¿sí? Otra R en el caso del verbo llevar, ¿cierto? Una P en el caso del verbo copiar, ¿sí? Una R en el caso del verbo llorar, ¿sí? Una L en el verbo volar, D en el verbo estudiar y otra R en el verbo intentar, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, si yo tengo tercera persona singular, lo que voy a hacer es agregar la IES al final. Reemplazar la Y y agregar la IES. ¿Listo? Tengo aquí un ejemplo, miren. Tengo un pronombre diferente a las terceras personas en singular. Digo they. Tengo el verbo study for the presentation. Si me piden conjugar este verbo, lo único que yo hago es escribirlo tal cual. ¿Por qué? Porque como tengo they no es tercera persona singular, sino tercera persona plural. Y la regla solamente aplica para tercera persona singular. Por ende, lo dejo tal cual. ¿Listo? Mientras que acá contengo she, tengo el mismo verbo study for the exam. Voy a decir, ella estudia para el examen. Aquí sí, como es tercera persona singular el she, ¿qué hago? Reemplazo la y agrego la is. Entonces voy a decir, she studies for the exam. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Listo, profe. ¿Los demás está entendido hasta el momento? Sí, señor. ¿Voy muy rápido o Sí. vamos bien? Pues ya Mm. vamos a mirar ejemplos, ya vamos a mirar ejemplos que esta parte es la parte teórica, ya vamos a la parte práctica, ¿listo? Vamos a decir la terminación en S. La terminación en S, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué la dejo de último y no la explico al inicio? Porque la terminación en S es la que yo voy a agregar para los verbos que no están ni aquí en esta IES, ¿cierto? Ni los verbos que están acá. O sea, los verbos que no obedecen la regla de la ES ni la IES. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que aplica para los verbos buy, destroy, enjoy, play, pray and say, porque estos obviamente como tienen una particularidad, no obedecen lo de la Y, simplemente les agrego la S. ¿Sí? Y los otros verbos, como por ejemplo el verbo comer, que lo miramos ahorita, el verbo eat, ¿sí? El verbo travel, que es el verbo viajar, el verbo get, el verbo obtener, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que estos verbos, como no obedecen las reglas que acabo de mencionar, simplemente les agrego una S. Tengo una particularidad acá, miren, me dice, con el verbo have, cuando usamos tercera persona singular, su terminación va a cambiar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El verbo originalmente viene siendo have, ¿sí? Sí, terminación acá. Lo que yo voy a hacer para conjugarlo en tercera persona singular, si se da el caso, es eliminar esta terminación y agregar una S. ¿Sí? Entonces voy a decir, en vez de decir haves, con S acá al final, voy a eliminar esto y voy a quedar el verbo has. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos claros ¿Cómo hasta así, ahí? profe? No entendí. Bueno, voy acá.
Voy a ubicarme acá nuevamente en el conjugador, ¿sí? Mire, tengo el verbo have. ¿Y por qué está tan lento esto? Es el verbo tener, ¿cierto? Me dice el verbo have que cuando yo tengo tercera persona singular, ¿sí? La terminación del verbo, es decir, las últimas dos consonantes, ¿sí? Las voy a eliminar. Las voy a eliminar para agregar una S. Entonces, el verbo se me va, en vez de decir haves, como muchas veces lo hacemos con otros verbos que simplemente le agregamos la S, en este caso eliminamos estas dos consonantes y la reemplazamos por la S. Entonces va a decir he has, she has o it has. ¿Listo? Esa es la particularidad especial de este verbo. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Entonces, para tercera persona en singular, ¿no? Sí, tercera persona Solo singular. para nombres propios en singular. Nombres propios en singular y si hablamos de he, she or it. ¿Listo? Ya. Si hablamos, por ejemplo, de I, de you, de we, de they, o nombres propios de personas, objetos, animales, lugares, en plural, el verbo se deja igual, no se Tal cambia, cual. se deja tal cual. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Póngale cuidado. Vamos a modificar, vamos a hacer unos ejemplitos aquí diferentes. Este material se los voy a reenviar. Vamos a cambiar todos estos ejemplos, ¿sí? Para hacerlos de nuevo con ustedes. ¿Listo? Para que obviamente este tema quede mucho más claro. ¿Qué vamos a tener? Voy a hacer 8 ejemplos, ¿sí? 4 usando las terceras personas singular y 4 sin usar tercera persona singular. Es decir, con los demás pronombres donde el verbo no sufre ningún cambio. ¿Listo? ¿Qué tenemos en particular? Miren, la estructura en afirmativo son 3 componentes, sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Que ese es, digámoslo así, el patrón tradicional. Lo que nosotros vamos a hacer es obedecer eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ¿cómo decimos la siguiente frase en inglés? Vamos a hacer frases muy sencillas para que ustedes obviamente entiendan la temática. ¿Listo? ¿Cómo decimos? Espérame, yo pienso una frase. ¿Cómo decimos? Ella va al gimnasio todos los días. Ella va al gimnasio todos los días. ¿Cómo es ella en inglés? She goes. She. Tengo el verbo go. Como en este caso, estamos hablando en tercera persona, en singular, tenemos she. Y como el verbo termina en vocal o, ¿qué hago? ¿Qué le agrego al verbo? La E y la S. La y la S. She goes. Ajá. Al gimnasio. Gym. To the gym. To Todos los the días. gym. Todos los días. ¿Cómo lo decimos todos los días? Every day. Every day. Every day. Ahí tenemos una frase. Sujeto, verbo, conjugado en tercera persona, porque como es tercera persona singular, ¿sí? Y complemento. ¿Listo? Estoy en virtual. ¿Vamos Estoy claros? en clase, estoy en virtual. ¿Por qué se usa todo antes de Porque este THE? to se refiere a Que el estoy en gimnasio, virtual, estoy ¿sí? en virtual. No está en... Sí, compañero el que está hablando por celular, por favor. Hugo, por favor. ¿Listo? Hugo, apague el vibrador. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? El to se va a agregar cuando ustedes, por ejemplo, dicen voy a. ¿Listo? Él va a. Entonces ya ustedes dicen el Como a un gimnasio. lugar. Exactamente, cuando dirigimos a un lugar. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una más sencilla. Por ejemplo, ¿cómo dicen ustedes? Yo como pizza con mi familia los domingos. Come yo. Ay. Ay, ¿cómo es el verbo comer? Mm. Eat. Eat. Ujú. It. I eat. ¿El verbo cambia o no cambia? No, señor. No cambia porque no es tercera persona. Muy bien. Entonces, I eat. ¿Qué comemos los domingos? Sancocho. Pizza. I pizza Pizza. con mi familia. With, con me, my family. ¿Sí? I eat pizza with my family on Sundays. Hyundai. ¿Sí? Los domingos.
Pues ahí tenemos una frase en presente simple con otros verbos sin usar tercera persona singular. Miren que el verbo se mantiene igual, no sufre ningún cambio. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Muchachos, ¿vamos entendiendo hasta el momento? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos a tener otra acá. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer un nombre propio. Hugo habla por celular durante la clase. Ay, 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 ay. ¿Cómo lo decimos? Entonces tengo Hugo. ¿Cómo es el verbo hablar? ¿Sí lo saben? Speak, Speak. talk, Speak o talk. Bueno, en este caso, ajá. Por celular, by cell phone, durante la clase. During, during the class. ¿La frase está bien? ¿No falta algo? ¿O está bien? Hugo speak Falta la E, ¿Falta la qué? la S en speak. Speak, muy bien. Aquí agregamos S, porque como Hugo es un nombre propio en singular, el verbo sufre el cambio. En este caso, como es un verbo que no obedece ninguna regla en particular, le agregamos la S. ¿Sí? Entonces, Hugo speaks by cell phone during the class. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Vamos entendiendo? Chicos, sí, profe. listo. Sí, profe, sí, sí. Profe, una cosa. Dígame. Arriba donde dice I eat pizza with my family on Sunday, dice que family on Sunday, ¿no? Sería family el domingo, ¿no? En ese caso estamos hablando en plural, los domingos. Ujú. Los domingos. Sí, porque estamos diciendo Sundays. Ya, y entonces, ¿por qué on? En este caso, on hace función de preposición de tiempo, ¿sí? On en función de preposición de tiempo se utiliza siempre para fechas y días de la semana. Fechas específicas y días de la semana. ¿Listo? Entonces se utiliza on en lugar de THE. En este caso, Sí. cuando hablamos de días en específico, sí. Vamos, en vez de usar el artículo de, usamos la preposición on. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O hasta ahí vamos todos claros? Muchachos. Sí, profe. Listo, profe. Sí, profe. Bueno. Estamos claros. Vamos a hacer la siguiente oración. ¿Cómo quedaría esta frase? Nosotros jugamos fútbol los sábados. ¿Cómo es nosotros en inglés? We. We play. play. Ujú. Ahí es E y S. ¿Por Ok. qué? ¿Por qué? Nosotros No, no. jugamos fútbol. Fútbol. We play Fútbol. soccer. We play fútbol o soccer, cualquiera de los dos. Ajá. Los sábados. On On. Ujú. Saturdays. Saturday. ¿Sí? Me están preguntando que si agrego IS acá en este caso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? No, profe. ¿Por qué no? Profe, ahí ya no entra en tercera persona. No es No, tercera porque persona. we no es tercera persona. De hecho, we es primera persona en plural. Sí, sí. ¿Sí? No cambia. ¿Listo? Y no agregamos, y si fuese tercera persona, no agregamos No IS. es ¿Por nombre qué razón? propio. Bueno, No son nombres propios en singular. no es nombre propio en singular. Y en este caso, play se le agrega IS si es tercera persona en singular. ¿O qué hago? No se le agrega IS porque, ¿o sí? No, Porque no, es primera persona. no se le agrega No, cuando IS es siempre y en tercera cuando. persona. Además, no se le agrega IS porque el verbo es precedido por una vocal, ¿no? No es precedido por una consonante. Acuérdense de eso. ¿Listo? Coloca normal porque no va precedido por una consonante, ¿cierto? Sí, exactamente.
¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, hasta ahí tenemos Very good. 4. ¿Cómo decimos? Vamos a hacer otra. Él estudia matemáticas. ¿Cómo quedaría? His matemática. He Hits. He studied matemática. studies mathematics. ¿Queda así? Hits. ¿Por qué his? Si no es verbo to be. Él estudia. ¿Queda así o no queda así? Sí, profe. Queda así. Porque es tercera persona singular. El verbo como termina en y es precedido por consonante, agrego la terminación IS. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? ¿Me la podría repetir, por favor? He studied He studies mathematics. Él He estudia matemáticas. ¿Listo? Él estudia. Él estudia Ya, matemáticas. claro. Es Tercera persona singular. tercera persona singular. Entonces ¿Listo? cambia el verbo. Sí, señor. Exactamente. Muy bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, vamos a hacer oraciones de acuerdo a lo que ha pasado el día de hoy. Ángel y Valentina llegan tarde a clase. ¿Cómo quedaría? Utilizo Ángel and Valentina. El verbo llegar es el verbo arrive. ¿Sí? El verbo tarde, la palabra tarde, late to class. Les pregunto, ¿el verbo cambia o queda igual? Queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque, pues de todas maneras, no tiene ninguna de las normas que hemos visto hasta ahora, Bueno, de las reglas que hemos visto. no, si aquí si fuese tercera Ahí persona, cambia sí. porque son segunda persona. No, son tercera persona, pero en este caso en plural. Ángela, Valentina, nombres propios en plural. Cuando tengo nombres propios en plural, el verbo no se toca, se deja igual. Solamente se toca siempre y cuando yo tengo nombres propios en singular. Por ejemplo, miren acá, Hugo, ¿sí? Tengo he, tengo she. Ahí ustedes se dan cuenta que el verbo cambia. ¿Listo? Ángel y Profe, Valentina, no Exacto. cambia. No cambia, queda igual. Ángel y profe, Valentina llegan tarde a clase. Dime. entonces arrive es que llegan, llegar. Llegar, el verbo llegar, ajá. Entonces, si fuera en tercera persona singular Le agrego la y S. como se coloca la S porque termina en vocal. Sí, el terminal simplemente se le agrega la S. Ajá. Listo, profe. Dale. ¿Cuántas vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con otras 2. ¿Cómo decimos la siguiente frase? María baila salsa. Mari. Mari Dance salsa. dance Dance. salsa. ¿Dance? ¿Así? Sí. ¿Seguro? Mari. Es un nombre propio en singular. ¿Qué pasa con el nombre propio en singular? Agrega S. Se le agrega S después de Dance. vocal al verbo. Dances. Dances. Aquí es Salsa. dance salsa. Ajá. ¿Cómo dicen? María baila salsa. Yo estudio bachata. Yo estudio bachata. Tú. Ahí está de Ay, bachata. ahí está. Ahí No está estudio de bachata. Ajá. Y Marco participa con María en el campeonato. Les ayudo acá. An Marco. ¿Cómo es el verbo participar? Featuring. Bueno,
Pongamos más fácil. Participate. Participate o participates. ¿Participéis? Ajá, participates. Con María. With Mari. ¿Cómo es campeonato? Champion, Champion es campeón. ¿Y campeonato? Champions. Champions, campeones. ¿Y campeonato? Championship. ¿Listo? championship. ¿Cómo dicen la siguiente oración? Sophie hace la tarea. Hagamos esa oración. Sophie hace la tarea. So, Sophie. ¿El verbo hacer cuál era? Have es tener. Ne- Lo No, tenemos. Eso. Do. Ajá. La tarea. ¿Cómo es tarea? ¿Cómo es tarea? Homework. The homework. Homework. The homework. ¿Sí? ¿Queda así la oración? ¿No falta algo? Sophie. Póngale lógica a la oración. Does. Das. ¿Qué le agrego Sí. acá? let's, F. Es. Das the Ese, homework. das, Ajá. das. Sí, das the homework. Y nosotros preparamos la cena. ¿Cómo sería? And. ¿Cómo es nosotros? We. We. Preparar. Mm-mm. Lo mismo, casi en el mismo verbo en español. Prepare. La cena, ¿cómo es la cena? de, cen, no, ¿Cómo dicen cenar en inglés? Empieza por D. ¿No le suena? dinner. Diners. Dinner. Sí, Dinner. and we prepare the dinner. ¿Sí? Entonces, Sofía hace la tarea y nosotros preparamos la cena. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Vamos a volver aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener? Nosotros en los modos negativos y preguntas, ¿sí? Es decir, modo negativo e interrogativo, tenemos una característica en común. ¿Sí? Me dice acá la regla, pues no me voy a meter tanto en el material, sino que me dice la regla que cuando yo trabajo modo negativo, modo interrogativo, voy a tener un verbo, ¿sí? Que va a ser función de auxiliar para indicar que la frase está en negativo o que la frase va a estar en pregunta. ¿Listo? Ese verbo auxiliar va a ser el verbo do. ¿Listo? Entonces acuérdense que el verbo do tiene dos connotaciones. Una, función del verbo principal y la otra función de verbo auxiliar. Función de verbo principal va a indicar hacer, ¿sí? Como lo había mencionado ya anteriormente. O función de verbo auxiliar va a indicar la negación o la pregunta. ¿Qué traduce en función de verbo auxiliar? No traduce nada, simplemente lo que me va a ayudar a mí indicar es como tal la pregunta o la negación. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en particular acá? Que nosotros cuando trabajamos en modo afirmativo, ¿sí? La conjugación recae directamente en el verbo, que fue lo que nosotros hicimos acá, que en algunas ocasiones el verbo cambiaba, ¿cierto? En otras ocasiones el verbo se mantenía igual, pero siempre la conjugación recaía directamente en el verbo. Sí, espérenme, yo señalo aquí rápidamente esto. Entonces, acá vamos a tener una particularidad. Cuando nosotros tenemos modo negativo o modo interrogativo, ¿sí? Voy a tener aquí, pues voy a enfocar aquí en estos ejemplos directamente. La conjugación va a ir directamente aquí, en el verbo auxiliar. No en el verbo principal, sino en el verbo auxiliar. Entonces, la pregunta del millón. Si yo tengo una frase en tercera persona singular, ¿cierto? Que yo digo, por ejemplo,
digo, Mari dances salsa, ¿cierto? Que la conjugación está en el verbo principal y me dicen, listo, me vas a decir, Mari no baila salsa. ¿Sí? Entonces, la regla me dice que la conjugación va a ir directamente en el verbo auxiliar. Entonces, ¿qué tenemos de particular? Yo voy a utilizar el verbo you sin ninguna modificación cuando no tengo tercera persona singular, que aquí tenemos los pronombres que no son en tercera persona singular, sino que simplemente donde el auxiliar se mantiene igual, ¿sí? Y donde cambio la conjugación del auxiliar va a ser en tercera persona singular, que en este caso, como el verbo you termina en vocal o, ¿cierto? Agrego la terminación es, ¿sí? Entonces, por esa razón, ustedes van a ver, aquí van a encontrar do not, como lo vemos ahí, o does not. ¿Listo? Obviamente dentro de la conjugación. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo con esta oración. Voy a decir, Mari no baila salsa y yo no estudio bachata. ¿Sí? Voy a pasar esta primera parte a negativo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que voy a enfocarme en la estructura. Sujeto viene siendo Mari, ¿cierto? La conjugación del verbo sí la va a tener do, ¿sí? ¿Cierto? Pero you, como es tercera persona en singular, voy a convertir el you en does, ¿sí? Voy a decir does not, ¿cierto? María no. María no, ¿qué? Tengo aquí, como este verbo está conjugado en tercera persona en singular, uy, perdón, está conjugado en tercera persona en singular, que digo dances, y acá ya tengo el auxiliar que hace la función de la tercera persona, el verbo aquí vuelve a su forma normal. Va a decir, Mary does not dance salsa, ¿sí? ¿Por qué hago esa transformación aquí en este caso? Porque en este caso va a ser el verbo auxiliar el que se va a conjugar, más no el verbo principal. Si yo estoy afirmando, sí el verbo principal lleva la conjugación. Si estoy negando, va a ser el verbo auxiliar. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Vamos entendiendo? Muchachos, ¿está entendido? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Señor. Voy a decir entonces, Mari no baila salsa. Entonces digo aquí, Mari does not dance salsa y yo no estudio bachata. ¿Cómo quedaría aquí? Yo no estudio bachata. Teniendo en cuenta la misma regla que acabamos de hacer. I. ¿Qué tengo que agregar aquí? Don't. I don't o do not. Not. I do not. ¿Qué hago aquí? Study Study. bachata. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que hacer aquí. ¿Listo? Entonces miren que no es nada del otro mundo. Lo único que yo hago acá es agregar el auxiliar y el verbo dejarlo quietico. ¿Sí? Si tengo que conjugar un verbo, en el caso del modo negativo o pregunta va a ser el verbo auxiliar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué diría yo aquí en esta frase? She does not study for the exam. ¿Qué entendemos nosotros por esta oración? ¿Ella qué? No estudio para el examen. Ella no estudia para el examen, ¿cierto? Entonces, cuando tengo tercera persona singular, el verbo auxiliar va a ser does, ¿sí? Cuando no tengo tercera persona singular, el verbo auxiliar se va a hacer únicamente do. ¿Listo? Esa va a ser como tal la temática en este caso. Yo puedo hacer, póngale cuidado, aquí, cuando yo tengo does not o do not, como lo tengo en el primer ejemplo, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que ahí yo tengo dos palabras. Does más not me da un total de 2, ¿cierto? Yo tengo una alternativa que puedo juntar el does o el do con el not, ¿sí? Y se me va a transformar en doesn't, si es tercera persona, doesn't, ¿sí? Y don't, si no es tercera persona. Entonces ustedes pueden decir, Mary does not dance salsa, ¿sí? O ustedes pueden decir, voy a ponerla acá en la parte de abajo, nuevamente de manera corta para que ustedes la tengan en cuenta. Mary doesn't, ¿sí? Dance salsa. ¿Qué indica como tal? Lo mismo. Y voy a decir acá, I do not study bachata. Ustedes pueden decir, I don't, como lo dijo el compañero ahorita, study. ¿Listo? Entonces, esa va a ser como tal la particularidad. Entonces, ¿ustedes qué hacen aquí? Aplican la forma corta del verbo auxiliar. Entonces, cuando yo tengo does not más do not, me da un total de dos palabras,
¿sí? Entre auxiliar y negación. Y acá doesn't y don't, miren que hasta el mismo documento me marca que es una palabra, ¿sí? Doesn't o don't me indica una sola palabra, mientras que acá si yo lo señalo, mírenlo acá me hace recuento de 2 palabras. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí es simplemente esta parte. En el modo interrogativo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aplico la misma regla que tengo de acá, ¿cierto? Entonces, en el modo interrogativo tengo 2 tipos de pregunta. Pregunta de respuesta corta y pregunta de respuesta específica. Pregunta de respuesta corta, ¿cómo la identificamos nosotros? Que es fácil de interpretar. Cuando el verbo auxiliar está solamente al inicio, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, voy a agregar otra oración acá. Voy a decir, por ejemplo, ¿estudia ella bachata? Voy a decir entonces, does, ¿sí? She, estudia, bueno, ¿baila ella salsa? Does she dance? Mantengo la misma regla. Dance salsa, ¿sí? ¿Baila ella salsa? Entonces la respuesta a esa pregunta va a ser, perdón, la respuesta a esa pregunta, si es afirmativa, ¿sí? Vamos a hacer yes, vamos a responder con el auxiliar, yes, she does, es decir, si ella baila, la forma de manera corta, o si vamos a negar la respuesta, decimos no, she doesn't, o no, she does not, ¿sí? Cuando hablamos de preguntas de respuesta corta. Normalmente cuando nos piden estructurar la pregunta, entonces ubicamos el auxiliar do or does, luego el sujeto, luego el verbo y complemento. Entonces tenemos otra acá, miren, do you love me? ¿Tú me amas o tú me quieres? Depende pues cuando, en el contexto que vamos a enfocar, ¿sí? Do, porque en este caso tenemos you, ¿listo? Do you love me? ¿Me quiere? Entonces si la persona dice que sí, entonces yes I do, ¿sí? O yes I do love you, aquí vemos una conjugación particular. Esto lo podemos hacer, agregar el auxiliar en modo afirmativo únicamente, grábense este pedazo, únicamente muchachos, si yo tengo una pregunta previa, ¿sí? Si yo no tengo pregunta previa, no puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, para que no se nos vaya a olvidar el modo afirmativo. ¿Listo? Por hoy voy a dejar así como a grandes rasgos la introducción de esta parte para no confundirlos tanto, y ya la próxima semana explicamos bien el modo negativo, el modo interrogativo y el modo interrogativo de respuesta corta y el modo interrogativo de respuesta larga, para no saturarlos de tanta información, porque esto es bastante información en un solo momento. ¿Listo? Entonces la idea es obviamente que ustedes dominen una primera parte y ya después hagan lo demás. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. De acuerdo, Listo. totalmente. Bueno, vamos a detener la grabación en este